¿Qué es un ataque de pánico o también llamado hoy en día una crisis de angustia? Ahora voy a estar hablando sobre una de las sensaciones o momentos más desagradables que podemos vivir. Lánzate despacio, aunque sea para empezar. Te recomiendo antes de empezar con este video que revises el video sobre cómo los pensamientos generan emociones y conductas y también el video sobre cómo se genera el miedo en base a ciertas ideas o creencias para poder entender un poquito mejor sobre lo que voy a estar conversando. Un ataque de pánico tiene distintos orígenes en general, pero vamos a hablar sobre el típico, el habitual, que tiene que ver con un síntoma físico. Usualmente este síntoma físico no se debe a un problema médico, simplemente aparece por alguna circunstancia del momento. Por ejemplo, estás caminando por la calle y tienes un dolor de cabeza, inventemos, porque has estado escuchando tanta bulla en el día que te está empezando a doler la cabeza. En ese momento, nosotros podríamos interpretar, este dolor de cabeza se debe a que he estado todo el día en la calle y he estado escuchando ruidos fuertes. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta que a veces podemos tener interpretaciones o pensamientos más amenazantes, como por ejemplo, algo me está pasando. Y algo me está pasando no significa algo bonito me está pasando, sino algo malo me está pasando. Y algo malo me está pasando, este pensamiento me va a llevar a tener miedo. Y el miedo me va a llevar a tener algún tipo de expresión fisiológica. Imaginemos que empieza a dolerme un poco el pecho por sentir miedo. Y en ese momento, en vez de pensar, me duele la cabeza por el ruido de la calle y me está doliendo un poquito el pecho por el miedo que acabo de generar, no, termino creyendo que me duele la cabeza, está unido al dolor en el pecho, algo realmente malo me está pasando. Ese pensamiento me genera más miedo todavía. Y si hay más miedo, hay más síntomas fisiológicos. Ya no solo el dolor de cabeza y la presión en el pecho, sino también que puede aparecer otros síntomas como por ejemplo las náuseas o el mareo, típicos del miedo, no de un problema médico en este momento. Pero en este momento justamente yo asocio las tres: dolor de cabeza, presión en el pecho, mareos, carambas, me está dando un ataque al corazón. Y ya ese pensamiento sí va a disparar una cantidad o una intensidad de miedo tan alta que aparecerán muchos síntomas adicionales que podríamos incluso llamar una situación de pánico. Entonces, si se dan cuenta, al final un ataque de pánico suele surgir o aparecer por algo que realmente no es peligroso, pero lo identificamos como peligroso, en este caso un síntoma físico, y ese miedo empezó a hacerse una bola de nieve, un círculo vicioso, y empezó a incrementarse debido a que pienso y pienso amenaza, siento y siento, pienso y pienso siento. Y se vuelve pues entonces este círculo que te va generando una mayor intensidad de miedo hasta convertirse en un pánico. Los pensamientos más amenazantes en un ataque de pánico que suelen aparecer son: me voy a desmayar, porque hay mucho miedo de perder el conocimiento, me estoy volviendo loco o estoy perdiendo el control, me está dando un ataque al corazón o me va a dar un derrame cerebral. Son como las situaciones más complicadas que muchas veces uno suele pensar en un ataque de pánico. ¿Dónde está el problema? Que puede pasar que no solo me dé una vez el ataque de pánico, sino que luego yo empiece a evitar situaciones donde me pueda volver a dar esta crisis de angustia tan desagradable que viví. Entonces puede ser que ya no vaya por esa calle, porque cada vez que voy por esa calle recuerdo el ataque de pánico y me da el ataque de pánico. Y sí es verdad, porque yo puedo pasar por esa calle y en ese momento pensar: no quiero que me dé esta crisis de angustia. Eso me va a generar ansiedad, me va a generar miedo, y ese miedo va a hacer que aparezca alguno de los síntomas físicos y nuevamente empieza este círculo vicioso del pánico. ¿Cuál es la solución? Primero, entender o revisar o estar seguros. Primero, estar seguros que igual no haya una condición médica, que no haya un problema. Hay que revisarse, hay que ir al médico, y cuando los médicos nos digan no tienes nada, lo que estás pasando es un proceso de ansiedad, de miedo, de pánico, entonces ahí sí entender que estos síntomas físicos que estás teniendo no son por una causa médica,
sino son por una causa emocional, porque estás teniendo ansiedad o miedo generado por tus pensamientos. Entonces, en ese sentido, entender que los síntomas físicos del miedo, ojo, no de un problema médico, sino los síntomas físicos del miedo no te hacen daño. Son desagradables, sí, son horribles, sí, pero no te hacen daño. Afróntalos, vívelos y cuando menos miedo les tengas, menos van a aparecer. Si estás viviendo ataques de pánico, no intentes afrontarlos por ti mismo, por ti misma. Busca ayuda. Va a ser mucho más fácil y más saludable poder trabajarlo con un profesional. Te mando un fuerte abrazo. Encuentra en ti misma tu propia verdad.